Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, hermanas? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de estudio que hemos preparado para el día de hoy. Ciertamente vamos un poco a destiempo con el tema que hoy vamos a tocar, pero consideramos importante, consideramos de hecho trascendental que podamos abordarlo. Y me estoy refiriendo propiamente al aniversario de la Reforma Protestante. Esta en realidad se atribuye al día 31 de octubre de cada año en función de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero por allá del año 1517. Ya estamos hablando de más de medio siglo de la Reforma Protestante. Sin embargo, nosotros el día de hoy tenemos a bien dedicar este espacio para poder hacer un recuento histórico de un hecho en particular, y a ese hecho al que haremos referencia el día de hoy será a la Dieta de Worms, un momento histórico que naturalmente se tiene que estudiar desde esa disciplina, pero que tiene profundas raíces bíblicas, profundo sustento bíblico. Y es justamente la razón por la que sigue haciendo eco y resonancia en nuestra iglesia actualmente. La iglesia reformada siempre se reforma, pero nunca abandona sus raíces bíblicas, nunca abandona a esa doctrina que acompañaba a los primeros cristianos. En ellos únicamente existía un deseo ferviente de promover el Evangelio, de difundir el Evangelio. Y es allí a donde se intentó regresar a través de esta reforma. Después de exponer las muchas desavenencias, los muchos conflictos, los muchos problemas en la que se vio envuelta en ese momento la Iglesia de Roma, pues ahora en nuestros tiempos es importante que nosotros sigamos luchando por preservar estos valores, el valor de la Sagrada Escritura en el caminar de la Iglesia. El día de hoy, en la Dieta de Worms, en el estudio histórico y bíblico, destacaremos uno de los principales gritos de batalla de la Reforma Protestante de Martín Lutero: sola Escritura. Y aunque muchos han querido transgiversar el texto bíblico para poder evitar que la Escritura dé testimonio de ello, lo cierto es que encontramos mucha evidencia en el texto bíblico acerca de esta verdad, de que la Sagrada Escritura es la única fuente inspirada que guía la doctrina, la fe y la conducta en el cristianismo. Hay otras iglesias que han querido poner al nivel de la Sagrada Escritura al magisterio y a la tradición, y no negamos la importancia que tienen tanto el magisterio como la tradición en la interpretación de las Sagradas Escrituras, pero no olvidar lo que un mismo sacerdote católico decía, y es que la escritura es el texto, y los estudios, los libros, las interpretaciones son una guía o subsidio para poder entender el texto. El texto prima por encima de todo lo demás, el texto bíblico prima por encima de todo lo demás, y es justamente a lo que nos invita la conmemoración de la Reforma. Hoy no vamos a entrar en aspectos apologéticos, no vamos a establecer bases para la defensa de esta creencia, de esta enseñanza, mas sí vamos a precisar cómo la misma Escritura da testimonio de la suficiencia de la palabra de Dios, porque la Escritura tal cual como hoy la tenemos concebida es invariablemente palabra de Dios. Esta Biblia impresa, esta Biblia escrita, esta Biblia que nosotros podemos tocar, leer, hoy en día ha sido producto de este esfuerzo, del esfuerzo del caminar de la iglesia, una iglesia guiada por el poder del Espíritu Santo, una promesa que el mismo Señor Jesucristo nos enseñaría, nos daría a conocer. Él mismo establecería esta promesa, que el Espíritu Santo guiaría el caminar de la iglesia. Pues sobre esta iglesia no ha prevalecido las puertas del Hades.
Es tal cual la palabra de nuestro Señor la que la revitaliza y la vivifica. Más adelante veremos justamente estas implicaciones, así que les doy la más cordial bienvenida. Antes de iniciar formalmente nuestro estudio bíblico, quisiera que me acompañaran en una oración para ponernos en presencia del Señor. Padre nuestro, te damos las gracias por estar con nosotros esta tarde. Te pedimos que bendigas nuestro estudio, nuestro desarrollo del día de hoy, que podamos nosotros aprender de tu palabra, que podamos traerla a nuestra vida diaria y que también nos fortalezcamos en ella, que nunca perdamos la valentía para defenderla y para propagarla, que todos los lugares, rincones, latitudes que llegue este mensaje, también se derramen grandemente tus bendiciones. Permite, Señor, que haya corazones dispuestos, corazones eh, en un buen momento para poder escuchar este mensaje, para poder escuchar tu palabra. Que seamos terrenos aptos y fértiles para que fructifique tu palabra. Que estos frutos puedan conducir nuestras vidas y que por medio de esos frutos muchos más vengan al Evangelio. Te pedimos te quedes con nosotros y nos guíes con tu santa palabra a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, este es un formato que nosotros usualmente hacemos en vivo y a todo color a través de nuestras plataformas, en este caso Facebook Live, pero el día de hoy vamos a intentar este nuevo formato de manera casi exclusiva, ¿no? Porque difícilmente vamos a repetir el formato, pero sí quisiera que eh, rescatemos la mayor parte de nuestro esquema de estudio bíblico que hacemos los días sábado y por lo mismo nuestro siguiente segmento va a ser el devocional. Para nuestro devocional vamos a recuperar estas lecturas que vamos a encontrar en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 19 y el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículos del 35 al 45. Para quienes nos van a ver por vez primera, quiero comentarles así brevemente que nuestra comunidad tiene sesiones periódicas. Intentamos que sea la mayor cantidad de sábados posibles. Por supuesto, hay veces que no es posible, como en esta ocasión, pero hemos decidido hacer este formato para evitar dejar pasar la ocasión del estudio. Pero nuestro sistema de estudio bíblico está desarrollado de esta manera, una breve introducción a todo el panorama de lo que veremos, posteriormente una oración que nos ayuda a ponernos en la posición de poder recibir la palabra de Dios, y después un devocional, que desde que fundamos nuestro grupo, desde que fundamos esta comunidad, hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos, un breve devocional que tiene aplicación en la iglesia. Bien, ya veremos en estos momentos cómo el texto del Evangelio va a tener una implicación en la iglesia actual. Y por supuesto, a través de este devocional también oramos mientras leemos. Y posteriormente, el siguiente segmento de nuestra sesión es ya el estudio bíblico en forma. Así que acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, que dice lo siguiente en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Respondió Micaías: por tanto, escuche la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ahora, por favor, les pido que me acompañen a el Evangelio de Marcos, capítulo 10, ¿verdad? Versículos del 35 al 45. Jacob, es decir, Santiago y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó.
Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorearán de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así, sino que aquel cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, este es un texto fascinante. Estamos en el año probablemente 33 después de Cristo. Las últimas coordenadas que se nos dan a conocer en el Evangelio es que Jesús está en Judea y al otro lado del Jordán. Y posteriormente se nos da una indicación de que se trasladan, se mueven. Y este traslado es con dirección hacia Jerusalén. Como lo hemos venido estudiando, estamos ya en la etapa final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, previo, por supuesto, a su pasión, muerte y resurrección. Lo que el Evangelio nos ha enseñado hasta este momento, el Evangelio de Marcos, es el dinamismo en el que está implícito la misión de nuestro Señor Jesucristo. No es una misión estática, sino que es una misión que camina, que se traslada. Está proyectada hacia los demás. No es una misión en sí mismo, sino una misión en favor de los demás. Y esto es importante a destacar porque justamente es allí, en este dinamismo en donde nuestro Señor va en búsqueda de los que lo necesitan. Así, por ejemplo, en la primera etapa, después de su bautismo y del testimonio de Juan el Bautista, vemos cómo nuestro Señor va de pueblo en pueblo en búsqueda de aquellos que estaban enfermos, de aquellos que estaban siendo esclavos del pecado, de aquellos que estaban endemoniados, y además el Señor les liberaba, el Señor los cobijaba, los perdonaba y predicaba. Predicaba que el reino y las implicaciones, por supuesto. En este capítulo 10 hemos visto enseñanzas claves. Por ejemplo, Jesús hablando acerca del divorcio, por allá del versículo 2. Jesús bendiciendo a los niños, por allá del versículo 13. Jesús hablando de las riquezas, algo que vimos a través de la ilustración del joven rico, y luego posteriormente una ampliación de esta misma enseñanza, por allá de los versículos 17, 26, etc. Pero además vemos una tercera ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo aborda proféticamente su pasión, muerte y resurrección. Aquí es donde vemos justamente el carácter múltiple en la misión de nuestro Señor Jesucristo, que si bien hace una labor de profeta, no es un profeta como estaban acostumbrados a verlos en el Antiguo Testamento, sino un profeta que además es Dios, que además es el Señor. En el versículo 35 en adelante tenemos otra enseñanza que nuestro Señor Jesús va a obtener a partir de esta experiencia con los discípulos. Y es que así es como actúa el Señor. Él nos enseña a través de nuestras experiencias. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercan y le hacen una petición. El Señor está dispuesto a escucharlos y les pregunta: ¿qué puedo hacer por ustedes? Ellos tenían una preocupación que nace después de que en el versículo 32 al versículo 34 nuestro Señor establece por tercera vez su pasión, muerte y resurrección. Recordemos que el pensamiento de la época respecto a las expectativas del Mesías eran completamente distintos a como hoy nosotros lo vemos en el cristianismo. En ese momento, y como en muchos otros, el pueblo de Israel estaba siendo sujeto de una invasión extranjera y el Señor había prometido un Mesías para poderlos liberar.
Ellos entonces esperaban que este Mesías tuviera una profunda implicación mesiánica, militar, por supuesto, y que mediante este ejercicio se pudieran hacer contundentes estas implicaciones, se pudieran expresar estas implicaciones del Mesías triunfador, del Mesías guerrero, del Mesías militar. Y vale la pena decir que cuando nuestro Señor Jesús explicaba su pasión, muerte y resurrección, ellos tenían pensamientos y sentimientos encontrados. Nos dice el versículo 32, estaban perplejos y tenían miedo. ¿Por qué? Porque la hora se acercaba. Algo había cambiado en nuestro Señor Jesucristo y era justamente que la fecha, el momento se estaba aproximando, se estaba acercando. Así pues, Jacobo, es decir, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, estaban sabedores de esto, de alguna forma lo creían, estaban conscientes de todo lo que pudiera llegar a ocurrir, y al mismo tiempo una parte de ellos creía de manera equivocada, seguía creyendo de manera equivocada que iba a llegar ese momento en el que Jesús se revelaría como el Mesías militar que tanto estaban esperando. Por eso hacen una petición en unos versículos adelante, en el versículo 37, decir verdad, bastante interesante. Y dicen lo siguiente, concédenos que en tu gloria, es decir, en su reino, en su máximo esplendor del reino, nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Nosotros vamos a tener implicaciones de esto en el libro del Apocalipsis y allí vamos a poder ver justamente cuál es esa gloria y cómo está conformada esa gloria. Pues Juan, muy probablemente el mismo Juan que hace este pedido, es capaz de ver a Jesucristo tal cual como está en el presente, en la gloria, pero al mismo tiempo en medio de su iglesia. Y eso es vital para lo que va a ocurrir. De hecho, esta expectativa mesiánica se mantiene viva en los discípulos, en los apóstoles, incluso después de la resurrección de Jesucristo. Allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, por ejemplo, le hacen la pregunta, ¿no? Ahora es cuándo vas a establecer tu reino. Quiere decir que había una profunda necesidad de evidenciar justamente la mecanicidad de la gloria con un trono establecido en la tierra y particularmente en el reino de Israel, mediante el que se pudiera ejercer esta libertad de manera muy particular en ese momento de la historia frente al Imperio Romano. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta retórica que más bien la responden ellos. Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo, ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y nuestro Señor Jesucristo confirma tal respuesta. Está bien, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado. ¿A qué se refiere particularmente? La copa que él va a tomar, que él va a beber, es una copa amarga. Una copa amarga que implica el sacrificio y que de hecho la conciliación de esta parte viene en el versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir. Esa es la copa, para dar su vida en rescate por muchos. Pues todos estos, muchos de estos apóstoles, discípulos, tendrían un destino similar. Serían perseguidos, serían torturados a causa del Evangelio. Nuestro Señor, no obstante, se encarga de hacerlos dichosos antes de ello. Dichosos ustedes cuando los calumnien, persigan y vituperen a causa de mí. Entonces, no hay que perder esto de vista. Respecto al bautismo, por supuesto que estamos hablando de un bautismo en forma, ¿verdad? Un bautismo que sella al creyente y que confiesa públicamente la aceptación de las promesas de Cristo. Y en nuestra iglesia hoy en día el bautismo cobra un papel importante en el ejercicio de ello, porque es justamente por medio del bautismo que nosotros anunciamos que creemos. No, no valida nuestra creencia, mas sí anuncia lo que creemos. Es aquí donde el bautismo adquiere implicaciones y connotaciones bastante válidas. El apóstol Pablo en los Romanos insiste en que es mediante el bautismo que nosotros vivimos en Cristo y morimos a nuestra antigua forma de vivir. En otra ilustración, el apóstol Pablo nos dirá que nos revestiremos del hombre nuevo y nos despojaremos de esa vestidura vieja.
moriremos al pecado y resucitaremos con Cristo a través de ese bautismo. Quiere decir que el bautismo es de vida, pero de una vida en abundancia, de una vida que abre camino a más vida. En cambio, andar por la vida sin estas implicaciones implica una vida que no tiene mucho sentido. Tampoco que sea digna de ser perdida, pero sí una vida que es digna de buscar al Señor, es digna de buscar al Creador para que pueda tener como garantía más vida. Espero se pueda comprender este juego de palabras. Y dice el Señor Jesucristo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es algo que yo pueda conceder, sino para quienes ha sido preparado. En Primera de Reyes 22:19, Micaías justamente da a conocer una visión acerca del trono en donde hay quienes están sentados a su izquierda o a su derecha y se da la impresión de un trono tal cual, al más puro estilo de las monarquías conocidas. Esa es, sin lugar a dudas, la implicación del reino de los cielos. Es un gobierno monárquico en donde el Señor es rey de reyes y señor de señores, pero claro, hay también jerarquías. Y dice nuestro Señor Jesucristo, este trono ha sido así siempre, ¿no? Y aquí hay una ilustración del trono, de la que ellos están perfectamente sabedores. En, en el primer libro de los Reyes también hay una implicación del trono del mismo modo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a las visiones de Ezequiel, si vamos a las visiones de Daniel, si vamos a las visiones de Juan en el Apocalipsis, nos daremos cuenta de cómo esta construcción del trono es verdadera y no es novedosa. Es verdadera y no es novedosa. Ya en las Sagradas Escrituras hay bastante testimonio de ello. Pero nuestro Señor Jesús dice predestinación. Y este es un guiño al calvinismo. ¿Bien? Porque el calvinismo claramente defiende desde el nivel soteriológico, es decir, la doctrina que implica la salvación, en la predestinación, que todos los que han de ser salvos, el Señor ya los predestinó a hacerlos desde antes siquiera de que estos nacieran. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. ¿Bien? ¿Preparado por quién? Por el Padre. El versículo 41 nos dice que después de esta conversación hay una implicación de indignación, ¿verdad? Hay personas indignadas. Y nuestro Señor, con el fin de reconciliar esta indignación, con el fin de evitar a lo mejor algún tipo de descontento entre los suyos, les dice, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Es decir, eh, el mismo Evangelio lo provee una explicación más a detalle, que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. El modelo del mundo es así. El modelo del mundo, el más alto dignatario, el gobernante, está acostumbrado a que los demás le rindan pleitesía, que los demás le sirvan. Eh, y eso es a veces a lo que nosotros quedamos acostumbrados, ¿verdad? Cuando el Señor nos ha prometido una vestidura blanca, una corona, un trono, después de haber pasado las pruebas, tal cual como está previsto en el libro del Apocalipsis, el Señor nos dice, ustedes serán merecedores de ello. Bueno, pues queremos comenzar a ejercer esa soberanía desde este momento y pensamos errónea y equivocadamente que nuestra confesión cristiana, que nuestras buenas obras o que nuestra posición como cristianos o como creyentes hará que los demás se pongan a nuestro servicio. Y esto es una profunda y terrible equivocación. Vemos a veces muchos pastores que están acostumbrados a que las hermanas, los hermanos les sirvan. El pastor llega después de predicar, se sienta en una silla junto a la mesa y espera que los demás le traigan el plato de comida y que le quiten el saco y que le pasen ropa más cómoda. Termina de comer, deja los trastos en el lavabo esperando que alguien más los lave. Vemos cómo el pastor también está acostumbrado a que si se le poncha una llanta, pues venga una persona y le regale el servicio. El pastor está acostumbrado a que le den la colegiatura para sus hijos, el gasto para la semana de su esposa. Qué terrible se ha vuelto esta realidad.
Entre ustedes no es así, dice el Señor en el versículo 43, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Allí está la respuesta. Dice nuestro Señor, si ustedes quieren ser algo, tienen que ponerse al servicio de los demás, tienen que servirles a los demás. No servirse de ellos, sino servirles a los demás. Hoy nuestra iglesia debe volver al Evangelio. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir, a servir. Qué importante que la iglesia vuelva al Evangelio, porque es mediante el Evangelio que nosotros vamos a encontrar las directrices de la iglesia, cómo debe caminar la iglesia. Y es importante esto, es sumamente importante. No olvidar que el Evangelio da testimonio del caminar de la iglesia, de cómo debe estar construida. Y debe estar construida por personas que sepan servir a los demás. No vamos a caer en este egoísmo de que nuestras buenas obras justifiquen que tengamos que ser servidos por los demás. Nuestras buenas obras son testimonio de que el Señor está en nosotros, pero no nos garantizan nada las buenas obras, más que si nos garantiza algo, el servicio a los demás. Nuestro Señor Jesucristo, en otra porción del Evangelio, establece quiénes se sentarían a su derecha y quiénes a su izquierda, y hace una ilustración de las cabras y los corderos, diciendo que los corderos serían aquellos que le dieron de beber, que le dieron de comer, que le vistieron, que le dieron un hogar. Y ellos preguntarán, Señor, ¿cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos un hogar? ¿Cuándo te dimos vestido? Y el Señor les dice que cada vez que lo hicieron en uno de sus hermanos, los más pequeños, los más desvalidos, los más necesitados, en Él lo hicieron. Y ellos les dirá, benditos, vengan a mí. Y eso es algo que tenemos que aprender. Tenemos que servir a los demás. Oremos pues, queridos hermanos, para que el Señor nos ayude a entender estas palabras y a ir descubriendo las riquezas en ello. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido. Pues, cuanto menos estos pastores, maestros, obispos, sacerdotes que se sirven de las comunidades, que se sirven del pueblo. No es correcto, queridos hermanos, que en nuestro afán de apoyar la obra, les quitemos su responsabilidad a ellos de servir. Nosotros podemos contribuir a la obra a través de la caridad, de los misioneros, por supuesto. Tenemos que ejercer caridad para quienes están comprometidos con difundir la palabra del Señor. Pero ojo aquí, que esto es muy importante. La caridad tiene muchas caras y tiene muchas implicaciones, pero eso no quita que ellos tengan que responsabilizarse de su necesidad de servir a los demás. Porque lo saben, hermanos, lo saben. Ninguno que se pare a predicar desconoce estas cosas. Y si las desconoce, no debería estar predicando. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuidado en cómo nosotros también maniobramos nuestro día con día, nuestra comprensión de cómo tenemos que servir a los que nos predican, a los que están al frente de la comunidad. Tenemos que contribuir colaborativamente, tenemos que contribuir presencialmente a través de nuestro trabajo, sí, indiscutiblemente, pero también aquel que gobierna tiene que ser servidor de los demás. Dice el Señor Jesucristo, entre los gentiles esto es normal. Pero ustedes no son como ellos, ustedes no son de esa manera, no tienen esa visión. Pues les hemos enseñado un camino distinto, el camino de la verdad, el camino de la vida. Y esto es algo que va a ser eco y resonancia permanentemente en nuestra historia. Pues bien, queridos hermanos, este es nuestro devocional. Oremos pues para que nuestro Señor nos guíe al caminar de nuestra iglesia y volvamos al Evangelio. En un momentito más, de hecho a la brevedad, daremos comienzo con nuestra siguiente sección de este servicio que corresponde netamente ya al estudio bíblico que nos ocupa el día de hoy, la dieta de Worms.
Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra siguiente sección del estudio bíblico especial de la conmemoración de la Reforma Protestante. Debimos haberlo hecho directamente en el mes de la Reforma Protestante, que como bien mencionaba, se conmemora, bueno, la atribución de la conmemoración es el 31 de octubre de cada año, pero siempre es importante que nosotros, a pesar de las fechas que ya no estamos tan en el marco, sí obedezcamos bien a esta conmemoración, porque hay muchas implicaciones históricas que son eso, ¿no? Históricas. Y no obstante, vamos a ir encontrando, y ya lo veremos en un momento más, sustento bíblico en esta historia. Entonces, sin más preámbulo, quiero platicar el día de hoy con ustedes acerca de la dieta de Worms. Vamos a ver nuestra primera parte de este estudio, que es propiamente la historia de la dieta de Worms. Aquí en pantalla tenemos una imagen, ¿verdad?, de la película de Martín Lutero, que ya les compartiré a través de uno de los comentarios de este video, para que ustedes puedan buscarla, para que ustedes puedan verla y estén un poquito en contexto, más allá de lo que yo les platico, más allá de lo que vamos a ver el día de hoy, que vean esta película y que a través de estas artes, de las artes cinematográficas, puedan ustedes también reconocer algunas de las cosas que vamos a platicar. Lo más radical, lo más importante, lo veremos en este momento, porque nos vamos a enfocar en una parte clave de la historia de la Reforma Protestante, y es particularmente lo que ocurre con Martín Lutero años después de la publicación de las 95 tesis. Sí, porque ahorita vamos a ver que las 95 tesis se promulgan en el año 1517 y la dieta de Worms ocurre en el año 1521. Es decir, mientras estaba ocurriendo el descubrimiento de las tierras de América, y particularmente Hernán Cortés estaba llegando a tierras mexicanas, por allá de mayo de 1521 se estaba concretando la conquista de México Tenochtitlan en Europa, particularmente el mismo rey que envía a Hernán Cortés, o más bien al cual sirve Hernán Cortés, Carlos V, está protagonizando este momento, la dieta de Worms. Ya veremos a qué nos referimos con la palabra dieta. Bien, cada vez que nosotros vamos a hablar de la palabra dieta en este estudio bíblico y en todo cuanto refiere a la historia de este momento, vamos a hablar de una asamblea, de un sínodo, ¿bien? De una especie de juicio conformado, por supuesto, por un rey y por sus súbditos, séquitos y gobernantes subsecuentes, ¿verdad? O delegados. Entonces, no es que sea una dieta física, una dieta alimenticia, no es que sea una dieta a este nivel, es que así recibe el nombre este ejercicio que convoca a un rey, que desarrolla un rey y que tiene ciertos objetivos. En este caso, enjuiciar a un creyente, a un católico, para que se pueda retractar de sus edictos, retractar de sus publicaciones, retractar de sus palabras. Entonces, esta asamblea, vamos a decirle también de ese modo, esta asamblea es convocada por el rey Carlos V entre enero y mayo del año 1521. Reitero, en mayo de 1521 se estaba gestando ya la conquista de México Tenochtitlan, pues en Europa estaban sucediendo estas cosas. La Reforma Protestante era una olla de presión, estaba en su mayor esplendor. Y la Reforma Protestante en este momento contaba con un plus adicional, con una parte de la revolución industrial de aquel momento, la imprenta de Gutenberg. Antes de Martín Lutero ya habían habido intentos de reformas, ya habían algunos pre-reformadores. Ahorita en un momento veremos algunos de ellos, pero cito abiertamente, estamos hablando de Wycliffe y de Jan Hus, ¿no? Wycliffe y Jan Hus
Años antes habían levantado la voz ante distintas injusticias que se habían gestado en el seno de la Iglesia Católica de Roma, hay que decirlo como es, la Iglesia Católica de Roma, la Iglesia papista. Habían ya un hartazgo general de parte de algunos grupos ante actitudes, ante actividades bastante cuestionables que habían sido promulgadas, que habían sido utilizadas para ser un medio de contención de masas, para ser un medio de control de las masas. Sin embargo, tanto Wycliffe como Jan Hus sufrieron destinos completamente diferentes porque no contaban con el peso de la imprenta. Con el peso de la imprenta vino también el peso de la prensa, porque claramente la imprenta y la prensa prácticamente van de la mano. Este movimiento de Martín Lutero del 517, bien, vamos a decirlo así, entre 517 y 518 de los años 1517 a 1518, este movimiento ya había alcanzado una etapa inimaginable, ya había alcanzado un momento bastante clave, bastante culmen, y lo logró gracias a la imprenta de Gutenberg. Pues bueno, para el 1521 Martín Lutero ya había publicado varios escritos, ya había publicado varios libros que representaban un ataque, por supuesto, en contra de la Iglesia Católica de Roma. Sin embargo, hubo por allí un personaje que en este caso es un gobernante de Sajonia, que es el famoso Sabio, ¿bien? Quien gobernaba del 1469 al 1525 en Sajonia. Este gobernante, conocido como el Sabio, es Federico III, y Federico III le invita, le promete a Martín Lutero que pese a sus escritos, pese a su rebeldía y pese a la publicación de estas tesis y de un sinfín de documentos, el rey Carlos V estaba dispuesto a perdonarlo, ¿verdad? Porque para este momento ya Lutero había sido acusado de herejía y se había marcado ya la ruptura oficial con la Iglesia Católica de Roma. Entonces Federico III lo convence de que hay una oportunidad, hay una buena voluntad por parte de Carlos V de que puedas salir librado de esto. Entonces, Martín Lutero convencido de esta posibilidad de Federico III, porque era algo que Federico III también creía, o sea, no es que Federico III haya engañado a Martín Lutero, y vamos a verlo más adelante. Si lo hubiera engañado, lo hubiera entregado y hubiera permitido que hubiera sido, en este caso, tratado como un auténtico criminal. Sin embargo, Federico III, después de después de esta treta que le ponen a Martín Lutero, todavía lo salva y se lo lleva, lo resguarda. Y en ese resguardo Martín Lutero continúa escribiendo en contra de la Iglesia Católica de Roma. Pues bueno, Federico III convence a Martín Lutero de que en este ejercicio, en Worms, el rey Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano, le daría la oportunidad de retractarse y de salir adelante. Esa era la promesa, de retractarse y salir adelante de todo esto. Es decir, había la promesa de un salvoconducto. No obstante, llega el momento, llega el día, el mes de abril, particularmente el mes de abril del año 1521, llega el gran momento en el que Martín Lutero no se retracta de sus escritos, no se retracta de la publicación de las 95 tesis, no da un paso atrás, sino da muchos hacia adelante y es acusado de infame, de bandido, de hereje, y eso lo hace pasar a la historia de la Iglesia Católica de Roma como un auténtico criminal. Pero ¿quién gobernaba la Iglesia Católica de Roma en ese entonces? León, el Papa León X, el Papa León X. Entonces, ¿qué figura ocupa en todo esto Carlos V? ¿Y por qué hay un mote del Sacro Imperio Romano? Bueno, ciertamente el Imperio Romano, tal cual como lo conocíamos, había sido ya abolido por allá del año 460, 480 después de Cristo.
Es decir, que si somos muy juiciosos para aquel momento, 1521, pues ya ni rastro había de dicho imperio. Eso, si es que el imperio no se hubiera protegido detrás de una estructura mucho más masiva y mucho más fuerte. Si el imperio hubiera sido construido de manera exclusiva por una dimensión militar y por una dimensión política, ni rastro hubiera quedado. Pero recordemos que por allá del año 300 en adelante, después de Cristo, es Constantino, el emperador de Roma, quien oficializa a la iglesia cristiana, al cristianismo de aquel entonces, como la religión oficial del imperio. Entonces, la dimensión del imperio romano ya no solamente descansa en una implicación política y en una implicación militar, sino además en una implicación religiosa. Y esto es algo que le favorece mucho. Porque aun cuando el imperio terminó, aun cuando el imperio romano acabó, pasado el 450 después de Cristo, prevaleció en la iglesia. La iglesia católica de Roma adquirió en sus altas esferas eclesiásticas las dimensiones del imperio. Es por eso que incluso en nuestros tiempos, al Papa que oficializa en el Vaticano, en Roma, en la ciudad, en el Estado Vaticano, tiene esta actitud, estas vestimentas, esta liturgia, que de hecho recuerda mucho al Imperio Romano, porque el Imperio Romano se protegió detrás de esta estructura religiosa. Y eso es mucho de lo que los reformadores estaban sobre eso, ¿no? Es algo en lo que fueron bastante incisivos. Aquí tenemos una imagen que nosotros podemos encontrar en el World History Encyclopedia, es decir, en la Enciclopedia Mundial de Historia, en un artículo que publicaron en el 8 de diciembre del 2021, Mark, acerca de la dieta de Worms. Y aquí tenemos justamente una imagen de esa comparecencia de Martín Lutero ante el rey Carlos V. Bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Esto también es tomado naturalmente del mismo documento de Mark del 2021 en la Enciclopedia Mundial de la Historia. Es decir, esto es historia que nosotros podemos corroborar haciendo un correcto ejercicio histórico. ¿Qué hubiera pasado? Pues muy probablemente Martín Lutero habría sido asesinado después de las acusaciones que se hicieron naturalmente como producto de la dieta de Worms, como producto de este juicio. Se le invita a retractarse de sus escritos, ya había sido acusado previamente de herejía. Martín Lutero no se retracta, al contrario, enfatiza en lo que él cree. El resultado es que lo van a condenar y, insisto, muy probablemente hubiera sido asesinado tal cual como lo fue Jan Hus, quien también, Jan Hus, engañado, ese sí, engañado por una parte de la estructura de la Iglesia Católica de Roma, fue invitado a comparecer en el concilio de Constanza y lo acusan de herejía y lo queman vivo, ¿verdad? Martín Lutero entonces no fue engañado por Federico III, no fue engañado porque después de salir del juicio de Worms, Martín Lutero probablemente pudo haber sido asesinado, pero lo capturaron los soldados de Federico III. Es decir, Federico III también creía genuinamente que Martín Lutero iba a tener una oportunidad de salir avante, de salir adelante de este problema en el que estaba metido, ¿no? Por lo tanto, dijo, no, bueno, lo engañaron y a mí también me engañaron, pues lo tengo que rescatar. Así que Federico III rescata a Martín Lutero y se lo lleva a Wartburg, a su castillo, y ahí lo tiene a protección. Desde allí, desde el castillo de Wartburg, Martín Lutero se dedica a escribir. Eso es lo que hace, ¿no? Escribir y escribir y escribir. Y desde allí es donde concretaría la traducción del Antiguo Testamento de latín al alemán. Otra cuestión, ¿no? Que era ampliamente prohibida. Recordemos que para ese momento la única versión oficial de la Iglesia Católica de Roma era la Vulgata Latina de Jerónimo de Estridón. Eso por un lado. Por otro, no podía ser entregada al pueblo. Bien, era de uso exclusivo eclesiástico, a decir verdad, monástico.
Pues Martín Lutero utiliza naturalmente estas traducciones de Jerónimo de Estridón para poder pasarlas al alemán común, porque Martín Lutero era de Alemania, y para compartirla con su comunidad. Martín Lutero al final del día siguió al frente de su comunidad. Bueno, pero ¿qué sería un fraile? Porque era un fraile, un monje agustino, si no me equivoco. Pues ni siquiera al nivel de un párroco como los conocemos hoy en día. Lo que sí sabemos de todo esto es que la dieta de Worms, para este momento, fue considerada como ese evento canónico en el que Martín Lutero se consolida como un reformista cristiano, muy probablemente el primer reformista que no fue asesinado por la Iglesia Católica de Roma. Yo solo espero que, que YouTube no me baje el video por estas palabras, ¿verdad? Pero probablemente Martín Lutero no fue el primero en no ser desvivido por la Iglesia Católica de Roma, pero insisto porque había una base importante, y era la difusión de todo esto a cargo de la imprenta de Gutenberg, un instrumento que para mi gusto forma parte de una revolución industrial olvidada, ¿sí? Porque las revoluciones industriales normalmente se atañen al hecho de la máquina de vapor, posteriormente a la combustión interna, posteriormente al Internet, ahorita la inteligencia artificial, pero hubo otras revoluciones industriales. Para mi gusto, la imprenta de Gutenberg forma parte de una revolución industrial ya bastante sólida. La empresa o la industria más bien naviera, todos estos barcos que salieron ya al alta mar, la industria bélica, o sea, todos estos son revoluciones industriales, ¿no? Entonces, lo que sí hay que decir es que la imprenta de Gutenberg jugó un papel fundamental en todo esto. Ahora bien, a partir de acá la reforma protestante en Europa gana un camino impresionante, tan así que, por ejemplo, después tenemos la Confesión Belga de Fe, de la cual hablamos justamente el año pasado, y de hecho tuvimos más de un mes de estudio de los artículos y declaraciones de la Confesión Belga de Fe, espero que se acuerden de ello. Fue parte justamente de esa promulgación. Entonces tenemos varios documentos que de hecho ya se emiten como parte de todo esto. Tenemos, por ejemplo, el Catecismo de Heidelberg, tenemos, por ejemplo, la Confesión Belga de Fe, los cánones de Dort, etcétera, ¿no? Etcétera. El Catecismo Mayor y Menor Luteranos. Vamos, hay ya muchos documentos que a partir de ahí se promulgaron. El Credo de los Apóstoles, el Credo Niceno. Hoy todos estos documentos están compilados en un solo volumen, que conocemos como las Formas de la Unidad, en donde sí o sí vamos a encontrar el Credo de los Apóstoles, vamos a encontrar el Credo Niceno en algunos, pero sí vamos a encontrar la Confesión Belga de Fe, vamos a encontrar el Catecismo de Heidelberg, vamos a encontrar los cánones de Dort, o sea, vamos a encontrar estos documentos conocidos como las famosas tres formas de la unidad, y que de hecho empiezan a propagarse, empiezan a promulgarse posteriores a este evento canónico de la dieta de Worms. Bueno, una vez que nosotros hemos ya reconocido qué significa o qué significado tiene justamente todo esto de la dieta de Worms, vamos a ver otro hecho importante, otro hecho trascendental que de hecho antecede, ¿verdad? Antecede a la dieta de Worms, y es la razón por la que Martín Lutero es acusado de hereje, es acusado de herejía. Esta es la razón. La publicación en el 1518, pero escritas en el 1517 de las 95 tesis. Bueno, en la imagen vemos, en esta imagen que está en su pantalla, vemos a Tetzel. Tetzel fue un monje que pasó a la historia por ser famoso, pero no famoso positivamente. Bueno, en ese momento me imagino que sí, pero hoy en nuestros tiempos no. Definitivamente la razón de su fama no es para nada positiva. Tetzel, eh, insisto, fue un monje que se caracterizó por la venta de indulgencias. Él decía, Tetzel decía, que las almas del purgatorio salían del purgatorio al escuchar la moneda caer.
al interior de una alcancía. Vamos, no esas palabras, pero sí esas ideas. Y ustedes pueden consultar para que vean que no estoy desvirtuando justamente las palabras de Tetzel. Bueno, Tetzel hizo arreglos catastróficos, ¿no? En el que prácticamente se estaba repartiendo el dinero de las indulgencias con las altas esferas del poder eclesiástico. Bueno, pues Martín Lutero estaba teniendo muchas experiencias. Yo en su momento lo decía, cuando estábamos en el devocional. La forma en la que el Señor nos enseña, la forma en la que el Señor nos habla, la forma en la que el Señor se dirige hacia nosotros, mucho tiene que ver con la experiencia que vamos teniendo en el día con día. Martín Lutero visita el Vaticano, tierra que anhelaba, decía Martín Lutero. Y era una costumbre subir las escaleras de una estructura del Vaticano y al final de las escaleras, tras hacerlo de manera penitente, un familiar difunto saldría del purgatorio. Bueno, pues Martín Lutero pensó en su padre. Entonces Martín Lutero subió esas escaleras con la intención de que el alma de su padre saliera del purgatorio y la sube. Y hace el acto de penitencia y hace muy probablemente la cooperación implícita. Pero Martín Lutero se siente vacío, se siente insatisfecho por lo que acaba de pasar. Por allá del 1513, Martín Lutero se enfoca en un texto bíblico, a decir verdad, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 1, versículo 17, que a la letra dice lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como es escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto confronta mucho a la vida y a la obediencia a la que se tiene que someter Martín Lutero en su época. Recordemos que los monjes, y de hecho cualquier parte del clero, tenía que hacer votos de pobreza, castidad y obediencia. Bueno, y entre otros. Pero esos eran los básicos: pobreza, castidad y obediencia. Pobreza porque tenían que vivir propiamente con lo que Dios literalmente socorriera. Castidad porque en ese momento tenían un voto célibe, tenían que mantenerse en castidad sexual. Y obediencia porque tenían que rendirle total obediencia al Papa de Roma, en este caso a León X, León X. Entonces, esto, queridos hermanos, y lo pongo aquí con letras azules y enmarcadas, esto es lo que contrasta con la idea que se había promulgado a través de estas políticas impresas o inmersas en la iglesia medieval. La iglesia medieval no estaba en consonancia con esta expresión: el justo por la fe vivirá. Para la iglesia medieval, la iglesia católica de Roma naturalmente, había que haber un esfuerzo del ser humano para que se pudiera concretar todo ello. Había que ver un esfuerzo plausible que fuera capaz de verse. El hombre coopera entonces en su salvación. La gracia tiene grados y el máximo grado que promueve y prácticamente asegura la salvación sería ineludiblemente la santidad. Y naturalmente esas ideas chocan con esta expresión del apóstol Pablo en los Romanos: el justo por la fe vivirá. Y hasta la fecha hay todavía posiciones que contrastan con ello. O sea, se sigue pensando en algunas confesiones que el hombre coopera. Y la Escritura nos ha enseñado en muchas ocasiones que el hombre está naturalmente corrompido. No hay ninguno que busque al Señor. No hay ninguno que sea justo por sus propias obras. Por allá del Génesis nosotros tenemos un episodio en donde el Señor está dispuesto a la destrucción de Sodoma, de la ciudad de Sodoma. Y
Abraham está dispuesto a interceder por dicha ciudad, por dichas comunidades. Pero si encontrara determinada cantidad de justos, ¿tú qué harías? Pues por esa cantidad de justos yo los salvaría. Abraham no encuentra la primera cantidad propuesta y luego reduce, ¿verdad?, la cantidad de justos que habría de buscar. El Señor, sin embargo, le da esa concesión: búscalos y yo salvo la ciudad. Falla en el intento. Viene una tercera negociación y después otras subsecuentes. Al final, ni uno justo había sido encontrado en esta ciudad. Pero el Señor estaba dispuesto a aceptar la negociación de Abraham, mas no encuentra ninguno y la ciudad termina teniendo un destino eh, inequiparable. Solamente Lot, sobrino de Abraham, termina salvado de esta situación por una mera promesa que el Señor le hace. Pero ojo aquí que ni siquiera la esposa de Lot termina salvada, pues rompe parte del trato, del berit, del pacto, y termina convertida en una estatua de sal. No obstante, la enseñanza es clara: no hay ninguno justo. Y como nadie es capaz de alcanzar la salvación por sus méritos propios, por sus méritos personales, entonces hay un instrumento que no depende de nosotros, sino que ha dependido de la gracia poderosa que emana del trono de Dios. La gracia poderosa que emana del trono de Él. La fe. La fe es el instrumento que nos da la apertura a la vida. Eso es lo que la Escritura nos dice. Pues en aquel momento se estaban imponiendo a los creyentes de manera arbitraria otras cosas que no encontraban descanso en las Sagradas Escrituras. Entonces, Lutero cuestiona no solamente esto, sino que empieza a cuestionar otras muchas cuestiones que están allí de por medio. La jerarquía de la iglesia, la autoridad, y hay algo súper importante que básicamente es el punto de inflexión, y es la venta de indulgencias. La venta de indulgencias se vuelve una cuestión bastante drástica, que es parte de lo que hace Tetzel, ¿no?, el monje que hace un momento puse en perspectiva. Las indulgencias, queridos hermanos, no son más que documentos, ojo con esto, documentos que irónicamente compraban, no sé ahora, pero compraban las personas para que se pudieran borrar los pecados, una cosa bárbara, ¿no? Estos pecados tenían, bueno, esta supresión de los pecados tenía imputaciones tanto para el vivo como para el difunto. Es decir, yo como persona viva podía ir a los templos, a las autoridades eclesiásticas y comprar estas indulgencias, estos documentos para poder borrar mis pecados. Insisto, una cosa lamentable, una cosa bárbara. Pero también podía comprarlos en favor de mis familiares que en el purgatorio sufrían tormentos inimaginables. Respecto al purgatorio, queridos hermanos, es una doctrina que nuestros hermanos de la Iglesia Católica de Roma, nuestros hermanos papistas, no han terminado por definirse, por decantarse. Hay quienes creen que es el fuego del infierno, hay quienes creen que son abrazos calurosos, como decía Juan Pablo II, pero en lo general ni siquiera está completamente concreta la naturaleza del purgatorio. Por allí, después de las obras, por ejemplo, de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que justamente está orientada en ese pensamiento, o sea, está construida en ese pensamiento, también vamos a encontrar, por ejemplo, el testimonio de Faustina de Kowalska, una vidente aceptada por la Iglesia Católica de Roma, pues naturalmente porque abonó mucho a la construcción de esta idea del purgatorio, pero no es algo que nosotros podamos encontrar explícitamente en las Sagradas Escrituras y ni siquiera de manera implícita, porque, a ver, hay que reconocer que, por ejemplo, la Trinidad, el concepto de la Trinidad, no lo encontramos explícitamente en las Sagradas Escrituras, pero sí lo encontramos implícitamente y es evidente, es obvio. Dice Primera de Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos bien en cuenta, ¿no? Pero en el caso del purgatorio no ocurre esto.
Y voy a decir algo que también puede ser chocante para algunos, pero por ejemplo la idea del rapto, de la extracción que tendrán los creyentes entre las nubes para evitar los juicios de la ira de Dios, es algo que tampoco encuentra descanso de manera literal, ¿no? Por allá en la primera de los tesalonicenses hay algunas evidencias, pero yo siempre les he dicho, es importante no hacer doctrina de un solo versículo. Lo que sí es importante hacer doctrina es aquellas cosas en las cuales la Sagrada Escritura enfatiza. Y justamente todas estas cosas son las que a veces nosotros pasamos por alto. No nos enfocamos en lo esencial, no nos enfocamos en lo que es correcto. Por ejemplo, en lo que nos dice esta historia que Martín Lutero enfatizó respecto a la justicia por la fe. Eso es algo esencial, es algo en lo que Pablo, el apóstol, enfatiza prácticamente en toda la carta a los romanos. ¿Por qué no nos enfocamos mejor en eso? En cosas en las que la Escritura sí hace énfasis, como la Trinidad, que no lo dice de manera explícita, pero está de manera implícita en muchas formas y de muchas maneras a lo largo de la Sagrada Escritura. Insisto, no vamos a hacer ahorita una revisión apologética, pero sí va a ser importante que nosotros reconozcamos que esto está de por medio, que esto existe, queridos hermanos. Ahora bien, la venta de indulgencias, quiero decirles, no era nada nuevo a la época de Lutero. De hecho, ya habían sido ocasión de descontentos en tiempos pasados. Por ejemplo, entre el año 1530 y 1330 y 1384, el caso del inglés John Wycliffe, quien sus huesos fueron sacados eh, vamos a ponerlo así, o sea, fueron ya retirados de su lugar, inhumación le llaman, si no me equivoco, y fueron enjuiciados, una cosa bárbara, ¿no? De Wycliffe. Y Jan Hus, que también por allá del 1369 al 1415, su época de vida, pues a él sí lo asesinaron, ¿no? En el concilio de Constanza. Es decir, el concilio de Constanza fue la ocasión de la condena del gorro del hereje, una estructura que se les colocaba a los que ya eran considerados herejes, y Jan Hus sufre tal destino, ser quemado vivo. Entonces, son mecanismos que la Iglesia Católica de Roma utilizó en su momento, previo a la reforma de Martín Lutero, para poder callar, para poder sosegar, para poder eliminar a los que creían o esperaban de manera diferente. Lo que sí es que en el pensamiento de la Iglesia Católica de Roma, el pecador todo lo que tenía que hacer era pagar una determinada cantidad de dinero para que pudieran ser perdonados sus pecados, tanto cometidos hasta el momento como los que estaban por cometer, y también para el pecador vivo, la compra de estos documentos, que eran las indulgencias, significaba naturalmente reducir su condena en el purgatorio, una cosa bárbara, literalmente, ¿no? Una cosa espeluznante. Bien, unas frases importantes que vamos a encontrar naturalmente en la dieta de Worms, en el discurso de Martín Lutero, son como la que encontramos en pantalla, lo cito tal cual. A menos que esté convencido por la Escritura o por un motivo claro, para lo que no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, porque es bien sabido que con frecuencia se han equivocado y contradicho a ellos mismos, estoy obligado por las escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme ni me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto el ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa, aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Ese es el discurso de Martín Lutero. O sea, regresando al tema de la dieta de Worms, ya vimos la historia de la dieta de Worms, ya vimos la publicación de las 95 tesis, el descontento de Martín Lutero, y vemos estas palabras. Las vuelvo a leer porque son sencillamente de otro nivel, ¿no? A menos que esté convencido por las escrituras o por un motivo claro, para lo que no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, porque
es bien sabido que con frecuencia se han equivocado y contradicho ellos mismos. Estoy obligado por las escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme ni me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto el ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa, aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Esas son las palabras de Martín Lutero. No se retractó, no dio un paso atrás. Ahora vamos a ver cuál es el veredicto, ¿no? ¿Cuál es el veredicto de la asamblea promovida por Carlos V? Nuestros ancestros, que eran príncipes cristianos, fueron sin embargo obedientes a la Iglesia de Roma, que ahora es atacada por el doctor Martín. Parece poco probable que un monje pueda tener razón y siglos de teólogos eruditos estén equivocados. Él llegó a la conclusión de que Lutero y sus seguidores debían, por tanto, ser excomulgados y erradicados. Era una decisión clara para la Iglesia y para la tradición. Desde el lado imperial, el tema en discusión era quién tenía la autoridad para interpretar la escritura. Todo esto encuentra descanso en Roper, en la obra de Roper. Bien, excelente, excelente lo que hemos visto hasta este momento desde el punto de vista histórico. ¿Cuáles son las bases bíblicas que van a acompañar a toda esta historia? Porque naturalmente hay una base bíblica y como nuestros estudios son bíblicos, tenemos no que obligar a la naturaleza de la historia a tener obligatoriamente una sustancia bíblica implícita, ¿no? Por supuesto que no, pero es claro que hay aquí sagrada escritura de por medio. Pues la base es muy clara, sola escritura, y es el grito, parte del grito de la Reforma, la sola escritura, sola escritura. Este principio bíblico de sola escritura, el soloísmo bíblico, como algunos le llaman, la prima escritura, como también algunas de sus variantes insisten en categorizarse. Digo, la prima escritura tiene una ligera pero importante diferencia con la sola escritura. Pero en general la sola escritura es una enseñanza en la que tanto Martín Lutero como hoy en día en la Iglesia Reformada insistimos en que la autoridad suprema en materia de fe, práctica y moral, doctrina, la máxima autoridad descansa en el texto bíblico. En el texto bíblico en su conjunto, o sea, no estamos hablando de manera exclusiva del Nuevo Testamento, ni de manera exclusiva el Antiguo Testamento. Estamos hablando de toda la estructura de la palabra de Dios revelada. Pues estamos hablando de toda la estructura. Y eso va a ser importante y trascendental porque claramente, hay una implicación bastante sólida de por medio. La palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios tiene fuerza, la palabra de Dios es fuerte, es suficiente, es auténticamente palabra de Dios. El Señor hace todo por medio de su palabra, los cielos, la tierra, el universo, todo ha adquirido una forma, todo ha adquirido una connotación, ha adquirido colores, ha adquirido significado, ha adquirido todo lo que contiene por la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios hizo todo lo que existe y nosotros podemos reconocer a Dios a través de todo lo que existe, tiene que ser la máxima autoridad. Ahora bien, Dios ha querido que nosotros podamos tener su palabra escrita. Y lo que ha querido que quede escrito, escrito está. Y ha sido transmitido a través de lo que nosotros hoy conocemos como Biblia. Que literalmente cayó del cielo porque es palabra de Dios. No me refiero a que haya caído del cielo porque haya caído empastada, haya caído con versículos, con capítulos. Por supuesto que no. Pero es palabra que el Señor hace que los demás puedan tener. Y es palabra, y nosotros podemos estar confiados en que lo que tenemos hoy en día es palabra de Dios. En primer lugar, por el principio de inerrancia bíblica.
Pero este principio de inerrancia bíblica también descansa en el propio testimonio interno de las Escrituras. En primer lugar, escritos eh, provenientes de agiógrafos debidamente autorizados por apóstoles, discípulos o cercanos a ellos, es el caso del Nuevo Testamento, y en el caso del Antiguo Testamento, profetas, reyes, caudillos, jueces, etcétera. Entonces, allí hay como tal autoridad, ¿no? La autoridad, el testimonio interno, que sí es verdad que no todos los libros de la Biblia declaran que son palabra de Dios, pero hay un fenómeno que le conocemos como intertextualidad o referencia cruzada, en el que están íntimamente vinculados un texto con otro, y si bien un texto en sí mismo no confirma ser palabra de Dios, hay otro texto que sí confirma la anterior. A esta referencia cruzada o interliteralidad o intertextualidad también se le atribuyen justamente estos criterios de evaluación del canon. Y por supuesto la Iglesia ha jugado un papel importante en la definición del canon bíblico de manera indiscutible. La Iglesia ha sido clave para ello. Y no lo vamos a negar, la Iglesia ha sido clave para ello. La Iglesia definió en su momento por la autoridad del Espíritu Santo los libros que iban a conformar los cánones. El canon del Antiguo Testamento viene heredado de dos tradiciones, en este caso vamos a ponerlo así, del Tanaj o del canon hebreo o del canon alejandrino o Septuaginta, ¿no? Entonces, la Iglesia se encargó de rescatar este canon del Antiguo Testamento y de conformar el canon del Nuevo Testamento. Pero claro que la Iglesia ha adquirido esta autoridad por parte o por medio del Espíritu Santo, y nosotros hoy podemos depositar toda nuestra confianza en la Sagrada Escritura. Eh, Confianza que en su momento Martín Lutero, en ese instante, en el 1521, por medio de la dieta de Worms, también ocurre. Entonces, Martín Lutero basa todo su argumento en esto, en que no podía retractarse, ni quería retractarse, porque todo su argumento estaba basado en la Sagrada Escritura, todo su argumento. Lo contrario son el Papa y los concilios. El Papa y los concilios, que a menudo se estaban contradiciendo, que a menudo eran eh, referencia de cuestiones equivocadas. Ahí vimos, por ejemplo, lo que pasó con Jan Hus en el concilio de Constanza, que fue llamado hereje y posteriormente condenado a muerte. Ustedes pueden encontrar esa información en el Décinger, porque por allí hay quienes dicen que eso no es verdad. No, sí es verdad, se encuentra todo debidamente en el Décinger. Bien, entonces, la confianza de Martín Lutero en la Sagrada Escritura al mismo tiempo está intrincada en su conciencia individual. Porque, queridos hermanos, nuestra conciencia individual, nuestra conciencia personal, nuestra conciencia propia, tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Tiene que estar sujeta a la Sagrada Escritura. Aunque parezca irónico, nosotros somos libres cuando somos esclavos de su palabra. Qué interesante, ¿no? Somos libres cuando somos esclavos de su palabra. Vamos al Evangelio. Y es justamente aquí donde vamos a detenernos a estudiar algunas cosas bastante interesantes. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Reitero, repito, para que este sea nuestro texto de base. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muy bien, vamos a ir estudiando parte a parte, porque este texto sale a la luz, ¿no? O sea, dice Martín Lutero en su texto: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios.
porque él sabía perfectamente bien que si él se mantenía sujeto a su palabra, esa palabra lo conduciría a la verdad. Y mediante esa sujeción a la palabra, el mundo se daría cuenta de que es un auténtico discípulo. Y es algo que tenemos que hacer en nuestros días. Vamos al lío. Eh, en el 8:30, es decir, un versículo atrás, nos dice que Jesús acababa de decir algunas cosas y que por estas cosas muchos creyeron en él. A la letra dice lo siguiente: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Si vamos unos versículos más atrás, nos vamos a dar cuenta de un episodio que a menudo es titulado por algunas traducciones bíblicas como una advertencia para los incrédulos. Jesús les dice: yo me voy y me buscarán, en el versículo 21, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y Jesús magistralmente resuelve todo esto. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, ojo aquí, yo soy, morirán en sus pecados. Cristo está declarando ampliamente su divinidad aquí, en estos versículos. Van a ser importantes para que nosotros podamos ver por qué muchos estaban creyendo en él. Jesús literalmente está usando las palabras correctas. Yo soy. Son al mismo tiempo este yo soy eco del nombre que Yahvé le da a Moisés durante ese episodio en la zarza ardiendo. Moisés decía: bueno, ¿y cómo les digo que el Dios de sus antepasados me ha enviado? Nadie me va a creer. ¿Cómo te llamas? Y él le dice a Moisés, Yahvé le dice a Moisés: yo soy, te envía. Diles: yo soy, me envía. Y aquí hay un eco, hay una resonancia de ello. Jesús está declarando su divinidad. Y ellos, los que estaban allí escuchándole, a los que llaman incrédulos, sabían perfectamente bien a lo que se estaba refiriendo. Por eso lo que viene en el versículo 25 es sumamente importante. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Cuando él les dice: yo soy, ellos le responden: ¿tú quién eres? Porque estaban esperando esto, que Jesús dijera con todas sus letras y con todas sus palabras que él era Dios, para que aquí hubiera una causa de muerte. Porque estaban buscando la manera de matarlo. Jesús les contesta magistralmente: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Era obvio. Las palabras estaban ahí, pero ellos esperaban una declaración directa para que pudieran juzgarlo y para que pudieran condenarlo a muerte. Ahora bien, lo que ocurre adelante es que Jesús anuncia que ellos le iban a levantar. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó mi Padre, así hablo. Esto en el 8:28, vamos a ello. Bien, por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Otra vez confirma ese gran yo soy, lo vuelve a confirmar. Y no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Bien, recordemos, queridos hermanos, que en el pensamiento judío de la época, de esta época, de la época en la que se escribe el Evangelio, o a la que hace referencia el Evangelio, había una amplia expectativa mesiánica, una muy amplia expectativa mesiánica. Ya lo decíamos hace un momento en el devocional. Esta expectativa mesiánica descansaba en que el pueblo de Israel estaba siendo sometido a una potencia extranjera. Esta potencia extranjera es naturalmente el Imperio Romano en este momento, pero no es la única vez. Israel ha sido asediado por potencias extranjeras desde siempre. Pasó con los egipcios, pasó con los medos, pasó con los persas, con los asirios, eh, con los griegos, bueno, indirectamente, con los romanos ahora, en ese momento. Y después de nuestro Señor Jesucristo, Roma continuó al frente de Israel, y luego vinieron otras ocasiones, otras épocas en las que el pueblo de Israel, el auténtico y original pueblo de Israel, ha sido asediado por las potencias extranjeras. Entonces, Jesús dice: ustedes levantarán al Hijo del Hombre. Cuando ustedes hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando le levanten a Él, creerán.
Entonces, recordemos que ese pensamiento mesiánico estaba perfectamente enclavado en la vida, en la mente y en el corazón de las personas, era parte de la conciencia y cultura colectivas. Dicho esto, es importante decir que la palabra levantar en ese contexto de creencia era para muchos la indicación de que por fin había venido el Mesías que tanto estaban esperando. Ese Mesías que se enfrentaría al imperio, ese Mesías que los liberaría del imperio, ese Mesías que se sentaría en un trono y que gobernaría de Israel para las naciones. O sea, Israel gobernaría indirectamente en él al resto de las naciones del mundo. Entonces, aquí está una razón por la que muchos iban a creer en él. En aquel momento que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Al dar estas cosas muchos creyeron, dice el 8:30, Juan 8:30. Ahora, a lo que Jesús claramente se estaba haciendo referencia, a lo que verdaderamente estaba haciendo referencia, era su resurrección. Pero es obvio que los judíos de la época, o no todos, queridos hermanos, no todos los judíos de la época estaban pensando lo que hace un momento les estaba diciendo. Esta vindicación del rey mesiánico, del Mesías rey, del Mesías poderoso, del Mesías militar, del Mesías conquistador. Ese es el pensamiento. Había otro grupo de judíos que naturalmente estaban conscientes en buena medida de toda la realidad de por medio. Es decir, que esto subyace a otra visión. Jesús estaba refiriendo, queridos hermanos, a otro hecho trascendental, a su pasión, muerte y resurrección. De ese modo, a la resurrección, como referencia de ese levantamiento, habría de corresponder la esperanza de dicha fe. Por eso el Padre vindicó al Hijo de los muertos, mostrando así su completa desaprobación con lo que los líderes judíos, junto con el poder de Roma, habían hecho con Jesús. Si el sacrificio de Jesús no hubiera sido validado, no hubiera resucitado. Pero el Señor resucita y sobre esa resurrección se basa todo el fundamento del cristianismo. A tal grado que dice Pablo que si el Señor no resucitó, entonces todo se cae, todo se desmorona. Pero como el Señor resucita, todo se sostiene, todo se construye, porque aquí es donde el Hijo del Hombre ha sido levantado. El Hijo del Hombre ha sido levantado y por tal levantamiento se conforma esa clara identidad del gran yo soy. Repito, por dicho levantamiento se confirma la identidad del gran yo soy. Vamos a Hechos, capítulo 5, versos del 30 al 31. Bien, acompáñenme con sus Biblias, por favor. Hechos 5, ya estamos aquí. Hechos 5, del 30 al 31, donde nos dice lo siguiente. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en la cruz. A él Dios lo exaltó, es decir, lo levantó a su diestra y le puso en un lugar ideal como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón a los pecados. Allí está. Esa es la clara alusión a la que nuestro Señor Jesús hacía referencia cuando decía levantar. Pero como había un pensamiento intrínseco en la época, era difícil conciliar las visiones y posiciones. Pero viene algo más grande aún, ¿no? Viene algo todavía más grande. Y dice el Evangelio: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay algo bien importante. Nuestro Señor Jesucristo no tenía ni la más mínima intención de promover o proveer falsas esperanzas en el pueblo. La verdad es que no. Porque ya muchos estaban creyendo en Él. Pero se dirige a un grupo, a un puñado de personas, y a ese puñado de personas, el versículo 31 del capítulo 8 de Juan, les da un epíteto, o un epiteto, ¿verdad? Jesús se dirige a los judíos que verdaderamente que habían creído en él. Se dirige de manera específica a ellos. Es decir, hay un grupo de judíos muy grande, seguramente numeroso, que comienza a creer en Jesús porque Jesús ha usado las palabras adecuadas
para satisfacer su pensamiento mesiánico, pero no quiere causar falsas esperanzas ni quiere proveer falsas expectativas, sino que antes bien quiere aclarar perfectamente bien a qué se está refiriendo. Por eso, lo siguiente del versículo 31 en adelante es exclusivo para los judíos que sí habían creído auténticamente en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que había que permanecer en la palabra del Señor. Teníamos que permanecer en Él. Esa era la evidencia del verdadero discípulo, del verdadero cristiano. Permanecer en sus palabras. Lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo es explicar cómo la fe, cómo la fe se valida. Bien. Y ahí va la respuesta. Para nuestros tiempos también. ¿Cómo validamos la fe? Porque estamos sujetos a su palabra. No hay más. Si nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor, nosotros tendremos una evidencia auténtica de fe. Bien. La fe sin estar en la palabra de Dios realmente no sirve de nada. Si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, si nosotros no permanecemos en la palabra del Señor, nuestra fe muere. Nuestra fe no tiene sentido. Porque la palabra nos conduce a la verdad y la verdad nos conduce a la libertad. Y si nosotros no permanecemos en la palabra, no vamos a poder permanecer en la verdad y mucho menos en la libertad y consecuentemente seremos esclavos del pecado, esclavos de las iniquidades, esclavos del mundo y de sus gobiernos, esclavos del pecado. La auténtica fe conduce a la libertad, pero para poder llegar de la fe a la libertad hay que estar en la verdad, hay que vivir en la verdad. Y la verdad solamente tiene un marco claro, la palabra de Dios. Y por eso los que creyeron que estaban descansando en la libertad que provee la ley mosaica, la ley del pacto sinaítico, se querían ir en contra del Señor y buscaban la manera de matarle, porque ¿cómo vas a venir a decirnos a nosotros que cumplimos la ley cabalmente? ¿Cómo vas a venir a decirnos que somos esclavos del pecado, por favor? No les gustaba esto, porque claramente nuestro Señor estaba promoviendo una idea que a ellos les parecía incómoda, porque estaban orgullosos de lo que habían logrado con su mala forma de adecuarse a la ley. No hay ninguno que cumpliera la ley, dice el apóstol Pablo, que la ley únicamente servía como un marco de referencia para poder ser conscientes de nuestro pecado. Más la ley no traería como consecuencia la salvación. La ley nos haría darnos cuenta de que necesitábamos que alguien cumpliera por nosotros y que por dicho cumplimiento pudiéramos nosotros tener esta oportunidad. Pues allí está Jesucristo diciéndoles: permanezcan en mi palabra, permanezcan en mí y de este modo serán mis discípulos. Por eso Martín Lutero dice: no me voy a retractar, a menos que ustedes me demuestren que estoy equivocado con la palabra de Dios. Porque si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, discípulos suyos no somos, ¿eh? Discípulos suyos no somos. Qué grande. Hay algo que también vale la pena destacar aquí y es parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es que la verdadera fe implica perseverancia. ¿Perseverar en qué? Pues perseverar en su palabra, indiscutiblemente. Hay que perseverar en la palabra. Vamos a atravesar un montón de momentos difíciles cuando comencemos a vivir nuestra experiencia religiosa. Muchos, en el momento en el que descubren esta experiencia, en el que viven tal experiencia, se dejan llevar por el calor del momento, por las emociones del momento. Desarrollan un vínculo meramente emocional con la fe.
Y al principio todo sale perfecto, ¿no? Es como quien va a un retiro de jóvenes o quien va a un retiro de matrimonios o quien va a un campamento a la montaña y se le presenta la palabra de Dios y se le presenta el Evangelio. La persona se deslumbra, está en catarsis y se compromete. Pero es una novedad que si no se persevera con fe, que si no se sujeta a la palabra de Dios, poco a poco se va a enfriar. Y eso le encanta al enemigo, le encanta a Satanás. Le encanta que los verdaderos creyentes se aparten de la palabra de Dios. Quizá hoy tú tengas un problema en tu vida, quizá tengas depresión, quizá tengas ansiedad, quizá estés estresado, quizá estés inconforme, quizá no estés contento con el día a día, quizá hay cosas que se escapan de tu control. ¿Qué has hecho para poder encontrar tu propia paz? ¿Ya te sujetaste a la palabra de Dios? ¿Volviste a la palabra de Dios? Pues si no lo has hecho, eso es lo que le encanta al enemigo. Que las personas no perseveren en la palabra de Dios, que las personas se alejen de la palabra de Dios. Y allí es donde la fe ya no se esfuerza. Allí es donde la fe empieza a caer, empieza a volverse endeble, se vuelve insegura y por lo tanto empieza a andar en medio de obstáculos. La parábola del sembrador es una clara referencia a ello. Por ejemplo, tenemos Lucas 8:15 donde dice, mas la que cayó en tierra buena, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero lo contrario son otras tierras, entre espinos, pedregosas, sin ningún tipo de fertilizante, ahogados en medio del mundo y de sus iniquidades. Y el mundo y sus iniquidades, créanme, los vamos a tener presentes todo el tiempo, van a estar allí todo el tiempo, nos van a estar influyendo siempre. El punto es, ¿cómo estamos perseverando sujetos de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos perseverando en el Evangelio? ¿Cómo nos sujetamos al Evangelio? ¿De qué formas lo hacemos? Si lo hacemos, dice el Señor, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Miren, esta es una frase bien conocida. De hecho, aquí les coloco un ejemplo. En la República Dominicana, el escudo nacional de la República Dominicana tiene la Biblia abierta. Un detalle bastante curioso, ¿no? Y el versículo que sobresale en el escudo de la República Dominicana con la Biblia abierta es justamente estas palabras. ¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ha sido también bandera esta frase de movimientos sociales, ha sido bandera de movimientos estudiantiles. Muchas veces incluso se critica la implicación del movimiento por, eh, por el origen de la frase, ¿no? Porque es netamente evangelio, es el evangelio. Entonces, antes de que se use indiscriminadamente, tenemos que entender, tenemos que reconocer cuál es su significado. Tenemos que ver qué realmente Jesús quiso decir con todo esto. Lo que nos dice claramente el Evangelio, y si vamos un poquito más atrás por allá del capítulo 7, nos vamos a poder percatar de que el judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés y su cumplimiento, en un marco, pues en un marco de referencia del cumplimiento, provocaría la libertad del hombre. Y a partir de esto se construyó una posición radical respecto a la ley de Moisés. Esa posición radical es lo que más tarde nuestro Señor Jesús acusó como fariseísmo, como legalismo. Y hoy en día sigue enclavado en nuestras sociedades, y no nada más de la iglesia cristiana reformada, y no nada más en la iglesia de Roma, en las confesiones ortodoxas, en todas las confesiones cristianas, hay un remanente del fariseísmo. Personas que creen que por hacer las cosas bien tienen justificación para poder juzgar a los demás. Personas que creen que por hacer las cosas bien, y esto lo digo entre comillas, ya tienen comprado la libertad, ¿no? Ya tienen comprado su lugar en el reino de los cielos.
No hay nada más equivocado que esto. No hay nada más equivocado que este pensamiento sumamente legal, sumamente legalista. Nuestro Señor Jesucristo condenó el fariseísmo, les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, les llamó raza de víboras, lo abolió. Y aquí pone justamente la respuesta: la verdad los hará libres, pero una verdad que viene como consecuencia del pleno ejercicio consciente de la palabra y del perseverar en la palabra. Esto es lo que nos da libertad. Entonces Jesús nos da un marco de referencia distinto, ¿no? Juan 1:17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad es lo que los haría libres, no la ley de Moisés. Jesús se apunta a sí mismo, a su persona, cuando habla de la verdad. Esto es algo bien interesante y que no es tan fácil de leer en el texto. Por eso les decía, cada vez que usemos esta frase de la verdad los hará libres, hay que conocer esto. Cuando Jesús habla de la verdad, apunta hacia su propia persona, apunta hacia Él mismo. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús apunta hacia su propia persona. Por lo tanto, cada vez que leamos la verdad los hará libres, es Jesús los hará libres, el Verbo los hará libres, el Hijo de Dios los hará libres. Y perseverar en la palabra, en el Verbo, en el Logos, en el Hijo de Dios, perseverar en Él es lo que verdaderamente trae libertad. No la ley, la verdad sí, la ley no. La verdad es Cristo Jesús, la verdad es Jesucristo el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. La ley nunca nos va a traer libertad. Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdad es Él. Está apuntando hacia su propia persona. No hay que ignorar nunca esto, hermanos. No hay que ignorar nunca esto. Yo me imagino a Martín Lutero en plena dieta de Worms teniendo estas cosas en mente. Si yo no persevero en la palabra de Dios, no persevero en Cristo, pero Cristo es palabra de Dios. Si yo no persevero en esto, no podré ser reconocido como discípulo suyo. Y si yo no persevero en esto, no podré ser nunca libre. Por eso, a pesar de ser condenado, por eso a pesar de ser acusado de herejía, de ser una persona problemática para la fe, a pesar de eso, recibió protección y fue reservado para continuar esta labor. Hoy nosotros, ¿cómo y de qué manera, con qué grado de valentía enfrentamos estas realidades? ¿Con qué circunstancias y con qué métodos hacemos frente a las muchas influencias del mundo? Porque allá afuera van a haber personas que te van a decir que Cristo está muerto. Allá afuera van a haber personas que te van a decir que la Biblia no está vigente. Allá afuera van a haber personas que te van a decir que la vida no tiene ningún sentido, que no existe el reino de los cielos. Allá afuera van a haber personas que te van a decir que los horóscopos, que la era saturniana o saturnina, que la New Age. Allá afuera van a haber personas que te van a tratar de convencer de la ley de la atracción, de los decretos. Personas que te van a convencer del karma, de la reencarnación. Allá afuera te vas a encontrar con personas que te van a vender la idea de que el Señor no reina. Pero aquí, queridos hermanos, hay una respuesta mucho más grande. Yo quisiera decirles que en verdad la libertad que el Señor promete, la libertad que el Señor provee, solamente se puede alcanzar cuando hacemos lo que a Él le agrada. Hace un momento lo decía,
Somos auténticamente libres cuando somos cautivos de su palabra, cuando nuestras conciencias son cautivas de su palabra. Allí es donde verdaderamente hay libertad. Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. No hay que ignorar esto. Somos verdaderamente libres cuando hacemos lo que el Señor le agrada. Respecto a lo que nos dice el Hebreos, el libro de los Hebreos, ¿verdad? En Ustedes 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque yo te decía, ¿no? Allá afuera vamos a encontrar personas que nos van a decir que la palabra de Dios es mentira, que la palabra de Dios no está viva, que la palabra de Dios no existe, que es antigua, que es vieja, que no está vigente. Pues el autor de los Hebreos confirma completamente lo contrario, viva y eficaz. La palabra viva es que no es solamente un texto antiguo, es una palabra que ha sido dada por Dios, puesta en nuestros corazones y hoy nos guía, nos rige, nos conduce, nos da un camino, nos enseña la persona de Cristo y en Cristo nos da a conocer a Dios. Y es eficaz porque transforma la vida, porque la palabra de Dios tiene poder para fortalecer, para corregir, para enseñar, para consolar, para instruir, para poder cubrir el corazón, para poder cobijar nuestras almas, para poder cobijar nuestra realidad. La palabra de Dios tiene eficacia porque transforma al creyente. Y esa es una de las muchas razones por las cuales un texto puede ayudarnos a confirmar en sí mismo que es palabra de Dios inspirada, porque el testimonio de las personas que han cambiado su vida son miles y miles de millones a lo largo de la historia y las edades y las generaciones y las épocas que han tomado como base al libro de los libros, a la escritura, a la palabra de Dios escrita, para poder cambiar y transformar sus vidas. Permítanme hacer una lectura directa de esto. ¿Cómo podemos vivir y experimentar esta palabra eficaz? Tenemos que leer con atención la Biblia. Yo les di una clase especial sobre el mes de la Biblia el mes pasado, no el mes pasado, sino en el mes de septiembre, acerca de herramientas que pueden ayudarnos a hacer una interpretación del estudio bíblico. Por ahí tenemos ya muchas herramientas, muchas. Diccionarios, comentarios, versiones, Biblias paralelas, eh, interlineales del griego, el hebreo. Tenemos estudios de parte de eruditos teólogos, tenemos escuelas bíblicas, tenemos recursos como este en el que tratamos, ¿verdad?, de hacer lo mejor que se puede para esto, pero tenemos muchas herramientas. Entonces hay que examinar lo que Dios nos dice, dejar que nos transformen. La palabra de Dios va a tomar nuestras vidas y nos va a exigir cambios. Disponte a cambiar, hermano. Dispóntelo. Dispone eso. Pon en esa actitud tu vida. Y hay que practicar lo aprendido, porque esto nos da valentía. Nos da valentía porque hemos sido perdonados, amados, y eso nos invita a confiar en el Señor y a obedecer, a hacer lo que la palabra nos dice que hagamos. Recuerda que la verdadera libertad se alcanza cuando hacemos lo que al Señor le agrada. En resumidas cuentas, la palabra de Dios es viva porque proviene de un Dios vivo, de un Dios que existe, de un Dios que está allí, y es eficaz porque cumple el propósito para el que fue enviada. No ignoremos ese hecho, hermanos. Vamos a orar. Hemos llegado al final de nuestro estudio, hemos llegado al final de nuestra tarde de estudio y quisiera orar con ustedes. Padre nuestro, te damos las gracias por habernos permitido tener este encuentro, este estudio. Te pedimos que seamos tierra fértil para que la palabra hoy recibida fructifique en nuestras vidas. Si bien hemos visto historia de la iglesia, hemos visto tu palabra, cómo brilla en medio de todo esto, que la humanidad no se ha construido sin tu palabra de por medio. Tu palabra ha sido el motor de todos los cambios y transformaciones. Ayúdenos a hacer frente al mundo que se divide, en un mundo sumergido en el deterioro, en la guerra, en el hambre, en la enfermedad.
Te pedimos que aceleres la venida de tu Hijo Jesucristo, a quien esperamos fervientemente, a quien amamos y en quien confiamos. Te lo pedimos y damos gracias en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Listo, hermanos, pues que tengan todos una excelente tarde-noche y que el Señor les bendiga ricamente. Para quienes están siguiendo nuestra comunidad y forman parte del grupo, tenemos avisos naturalmente comunitarios. Pónganse en contacto con nosotros para poder hacerles llegar. Y por favor, si tú no formas parte de nuestro grupo de WhatsApp, de nuestra página en Facebook, dejamos un comentario aquí en este video y con gusto te ofrecemos información. Que el Señor esté con ustedes.